Muy buenos días, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a trabajar en la guía número 11 con un nuevo concepto que se llama funciones, el concepto de funciones. Y en particular vamos a ver la función lineal y la función afín. Primero, definir, ¿no es cierto?, qué cosa es la función. Una función en matemática es una relación que existe entre dos variables relacionadas a través de una expresión matemática. En matemáticas se dice que una magnitud es función con otra magnitud si la primera depende de la segunda, ¿ya? Es decir, una función es función si las variables, una depende de la otra, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va a comprar pan a la panadería, el valor total a pagar por la compra depende de la cantidad de kilos. Entonces, en esta relación que estoy hablando de la compra de pan, se identifican dos variables. Una variable sería el precio del kilo de pan y la otra variable sería el precio total a pagar. El precio total a pagar depende de la cantidad de kilos de pan que yo compre. ¿Se fijan? Ahí hay dos variables que se están relacionando y una depende de la otra. Ya, en este caso hablamos entonces que hay una función. Cuando pasa esta situación en matemáticas se habla de una función. Ahora, dice por aquí, dice, formalmente una función es una relación entre dos variables, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. ¿A qué se refiere con eso? Volvemos al ejemplo del pan. Yo compro un kilo de pan y un kilo de pan tiene un valor a pagar. Uno solo. ¿Ya? No pueden haber dos valores a pagar por un mismo kilo de pan. A eso se refiere. A cada elemento de la primera variable le corresponde un solo elemento en la segunda variable. Nosotros entonces aquí identificamos dos tipos de variable. Una es variable independiente y la variable dependiente. La variable dependiente es la que depende de la otra. En el ejemplo del pan, la variable dependiente sería el valor total a pagar, porque depende de la cantidad de kilos. Y la variable independiente, en este caso, en este ejemplo, serían los kilos de pan. Gráficamente nosotros tenemos una función de esta forma. Lo que les decía yo recién, que a cada elemento de la primera variable, del primer conjunto, le corresponde un único elemento en la segunda. Observen el primer gráfico. Yo tengo aquí dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto Y. Si yo observo aquí, el 1 tiene solamente un elemento en el segundo conjunto. A este conjunto se le llama imagen. ¿Ya? El 2, observen que tiene una sola imagen. El 3 tiene una sola imagen. A diferencia del otro ejemplo que tengo acá, si ustedes observan aquí el 2, tiene dos imágenes. Por lo tanto, esta que está acá abajo no representa una función. Acá arriba sí representa una función porque a cada elemento de la primera variable le corresponde un solo elemento en la segunda. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que se identifica entonces una variable dependiente y una variable independiente en esta relación que se da cuando es función. Matemáticamente se escribe con ese símbolo, f de x. Cuando aparece ese símbolo se refiere a una función y se lee función de x. En una función también identificamos dos elementos. Uno es el dominio y el otro es el recorrido. En el ejemplo del pan, el dominio serían los kilos de pan, ¿ya? Y el recorrido serían el valor total a pagar dependiendo de la cantidad de kilos de pan que se compra. Después tenemos aquí algunos ejercicios y aquí tenemos que identificar primero si es una función, luego identificar la variable independiente y la variable dependiente. En el primer caso, por ejemplo, tenemos la compra de pan, que era el ejemplo. ¿Es función? En este caso, sí es función. Ya que
una variable depende de la otra. El total a pagar depende de los kilos de pan que yo compre. ¿Ya? La variable independiente siempre es como más sencillo identificar la variable dependiente. Voy a comenzar por la variable dependiente. ¿Cuál depende de la otra? La variable dependiente, entonces, en esta relación de la compra de pan, la variable dependiente sería el valor total a pagar. Esa es la variable dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque depende de los kilos de pan. Entonces, la variable independiente sería kilos de pan. La variable independiente serían los kilos de pan y la variable dependiente el valor total a pagar, ya que depende de la cantidad de kilos de pan que compre. ¿Ya? Y eso es lo que hay que identificar en las otras observaciones que hay aquí. ¿Ya? Analícenlas, piénsenlas. Una depende de la otra. Esa es la gran característica. Luego, en la guía, vamos a hacer un paréntesis, un remedial. Dice observación, para poder continuar trabajando con funciones es necesario recordar y manejar conceptos básicos de álgebra. Ya, por lo tanto, haremos una pausa, un paréntesis, y vamos a recordar algunos conceptos básicos del álgebra. Primero, definir, ¿no es cierto?, que el álgebra es la generalización de la matemática. Es decir, yo a través de letras y símbolos puedo representar algo matemático. Eso es el álgebra. Aparecen aquí las letras. ¿Ya? Por ejemplo, la X, una letra cualquiera, en este caso una X, representa cualquier número. Si yo escribiera, por ejemplo, X más 1, representa cualquier número aumentado en 1. O también pudiese decir el sucesor de un número. ¿Ya? Entonces, a través de letras y de símbolos simbolizamos expresiones matemáticas. En álgebra, lo primero que aparece, lo primero que debemos identificar es el concepto de término algebraico. Un término algebraico es una expresión como la que tengo aquí, ¿ya? Cuyas partes no están separadas ni por signos de suma ni resta. Me refiero a entre el 5 y la Y, no hay ni suma ni resta, sino que hay una multiplicación que no está escrita, pero está ahí presente. En el fondo lo que yo estoy diciendo aquí, que es la explicación que está aquí al ladito, yo digo menos 5 multiplicado por cualquier número elevado a 3. Eso estoy diciendo ahí. Y en un término algebraico se identifican los siguientes elementos. Se identifica un signo, que en este caso es negativo. Si no tuviese signo es porque el signo es positivo, ¿ya? Es decir, cuando es positivo a veces no se escribe el signo. El coeficiente numérico, que en este caso es 5, la parte literal o factor literal aparece en algunos textos, que es la letra con el exponente, ¿ya? Entonces identificamos en un término algebraico el signo, el factor, el coeficiente numérico, el factor literal. El factor literal viene de letras, por lo tanto el factor literal son las letras y sus exponentes. En la siguiente actividad, en el siguiente ejercicio, tenemos aquí una tabla donde nos ponen términos algebraicos y debemos identificar su coeficiente numérico, o la parte numérica, el factor literal, las letras con sus exponentes, las variables, que son las letras que intervienen, y el grado. ¿Qué es el grado de un término algebraico? Como dice ahí, es la suma de los exponentes de las letras. ¿Ya? Y aquí hay una aclaración y pónganme atención aquí, porque aquí yo tengo 5,9 a al cuadrado b al cuadrado c. Recuerden que entre el 5,9 y el a hay una multiplicación. Lo mismo, entre el a cuadrado y el b cuadrado hay una multiplicación, y entre el b cuadrado y el c hay una multiplicación. Otra observación importante, si ustedes observan, el a está elevado a 2, el b está elevado a 2, y el c no tiene escrito ningún exponente. Cuando suceda eso, el exponente es 1. En el fondo lo que yo tengo aquí es 5,9 a elevado a 2, b elevado a 2, c elevado a 1. Eso va a ser importante acá, cuando tengamos que sumar los exponentes.
Veamos, el primer ejemplo está resuelto. El coeficiente numérico sería 5,9, es decir, la parte numérica del término. El factor literal son sus letras con sus exponentes, es decir, a cuadrado, b cuadrado y c elevado a 1. ¿Ya? Y eso es lo que yo escribo ahí. Las variables son las letras que intervienen, a, b y c. Y el grado dice que es la suma de los exponentes de las letras, es decir, 2 más 2 más 1. ¿Y qué es lo que yo tengo ahí? Ese 1 es el exponente del c. Por lo tanto, 2 más 2 son 4, más 1 son 5. El grado de este término algebraico es 5. Y eso es lo que hay que hacer en los demás ejercicios. Algunas observaciones hay al final de la tabla. ¿Ya? Dice, recuerda que cuando un número o letra nos tiene escrito un exponente, el exponente es 1, que era lo que yo les estaba mencionando recién. Cuando una letra no tiene un número escrito antes, es porque el factor numérico es 1. Por ejemplo, aquí. Está solo una letra, por lo tanto el coeficiente numérico aquí va a ser 1. ¿Ya? Cuando no tenga escrito un número antes, es porque es 1. Otra observación dice, cuando un término algebraico no tiene el signo es porque es positivo. ¿Ya? Por ejemplo, el a, por ejemplo, el x cuadrado, por ejemplo, el 3xy. Estos son positivos, por eso no se escribe el signo. Luego, la guía menciona el concepto de términos semejantes. Dos o más términos semejantes son aquellos que tienen exactamente la misma parte literal, es decir, tienen exactamente las mismas letras con sus exponentes. Cuando pasa eso, estamos hablando entonces de términos semejantes. Por ejemplo, yo tengo aquí 6a cuadrado b elevado a 3. Es término semejante con menos 2 a cuadrado b elevado a 3. Se fijan que la parte literal, las letras son exactamente iguales. ¿Ya? Cuando son exactamente iguales, son términos semejantes. Dice que estos son términos semejantes porque ambos tienen el mismo factor literal. Tengo otro ejemplo. Tengo un tercio x elevado a 5 y z. Recuerden, y elevado a 1, z elevado a 1. Es término semejante con x elevado a 5, y elevado a 1, z elevado a 1. ¿Ya? Tiene la misma parte literal, por lo tanto son semejantes. Acá tenemos otro ejemplo. Tengo 0,3 a cuadrado c, no es término semejante con ac cuadrado. Observen que las letras son parecidas, pero en el primer caso el a está elevado al cuadrado y acá está elevado a 1. El c acá está elevado a 1 y acá está elevado a 2, por lo tanto no son términos semejantes. ¿Qué importancia tiene reconocer que sean términos semejantes? Que solo se pueden sumar o restar los términos que sean semejantes. Es decir, si no son semejantes, no se pueden ni sumar ni restar. ¿Ya? Solo se podrán sumar términos que sean semejantes, es decir, que tengan las mismas letras, la misma parte literal, sumar o restar. Y a este proceso de sumar o restar se le llama reducción de términos semejantes. ¿Ya? Entonces, reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos, los números de términos que sean semejantes, es decir, que tengan la misma parte literal. Y ojo que para sumar y restar términos semejantes también se aplican las reglas de signos. Recuerden que son dos reglas de signos, por eso le puse ahí la S destacada, porque por lo general se confunde y se piensa solo en una regla de signos. Son dos. Las reglas de signos existen para la suma y resta, esa es una regla, y hay otra regla de signos para la multiplicación y división. ¿Ya? Y aquí también vamos a hacer un paréntesis para recordar estas reglas de signos. ¿Ya? Lo que sigue en la guía es justamente un recordatorio de las reglas de signos, primero para la suma y resta,
y luego para la multiplicación y división. Aparecen ejemplos aquí, 2 más 6 es igual a 8 y aparece el detalle. Dice el número 2 tiene signo positivo, el número 6 tiene signo positivo y aparece el ejemplo. La regla para la suma y la resta es esta, eso que está ahí. Signos iguales se suman y se conserva el signo. Signos distintos se restan y se conserva el signo del número mayor. Aparecen ejemplos y aparecen algunas situaciones cuando tenemos mezclas de signos, ¿ya? Si a mí se me juntan signos, por ejemplo aquí menos menos, ese menos menos se transforma en más. Si yo tuviese signos más, más, como ahí, también es más, es decir, signos iguales quedan en más. Y cuando tengo signos distintos, como en este caso, se transforman en menos, ¿ya? Obsérvenlos, léanlos bien. Está explicado aquí cada ejercicio y cómo se aplicó la regla de signos. Lo mismo para la multiplicación y división. Signos iguales serán siempre positivos. Signos distintos serán siempre negativos. Y aquí está la clásica regla, más por más, menos por menos, más por menos, menos por más, menos, que es lo mismo que se aplica para la división. También aparecen ejemplos, identificados los signos de cada ejercicio, ¿ya? Y el resultado. También aparecen situaciones particulares, ejemplos, obsérvenlos cada uno y analícenlos y se aplican las reglas de signo, en este caso para la multiplicación y división. Luego volvemos al tema de los términos semejantes. Dice aquí, volvamos a reducción de términos semejantes. Ya vimos que solo se pueden reducir, es decir, sumar o restar, términos que sean semejantes, es decir, que tengan las mismas letras. Por ejemplo, aquí yo pudiese sumar el 2x con el 3x. ¿Por qué? Sumar o restar porque son semejantes. El 4x al cuadrado también lo pudiese sumar o restar con el menos 7x al cuadrado porque tienen la misma parte literal. En cambio aquí yo tengo 5, y elevado a 6, x elevado a 3. Y acá tengo 45, x elevado a 3, y elevado a 6. No son semejantes. ¿Ya? Observen que no tienen exactamente los mismos exponentes. Por lo tanto, no se pueden ni sumar ni restar. Acá aparecen ejemplos de términos que no son semejantes. Y luego aparecen ejemplos de cómo sumar. Por ejemplo, aquí yo tengo 2x más 3x. Sí se pueden sumar. ¿Ya? Se suman los números. 2 más 3 son 5 y se mantiene la parte literal. ¿Ya? Entonces 2x más 3x es igual a 5x. Se suman los factores numéricos, la parte numérica, el 2 más el 3. Y las letras se mantienen. Acá tengo otro ejemplo. Yo tengo 5a menos b más a más 3b menos 7b menos 2a. Para mayor facilidad se recomienda ordenarlos, y es lo que está ahí abajito, se ordenó. El 5a quedó tal cual, el a con sus signos se traspasa para allá, se juntan, es decir, se reúnen todas las a en un lado y todas las b en otro lado, tomando sus signos, ¿ya? Luego digo 5a más un a. Recuerden que cuando tengo una letra que no tiene número escrito es porque es 1. Entonces yo digo 5a más 1a tendría 6a. Y 6a menos 2a me da 4a, que es lo que tengo ahí. Luego tengo aquí menos 1b más 3b menos 7b. Y aquí se aplican reglas de signos. Yo tengo menos 1b más 3b, sería menos 1 más 3. Se restan y se conserva el signo del número mayor, es decir, me quedaría 2. ¿Ya? Y 2 menos 7, lo mismo, se aplican reglas de signo, me quedaría menos 5b. Las letras se mantienen. Por lo tanto, el resultado sería ese, 4a menos 5b. No se puede hacer más porque, si observan, el 4a no es semejante con el 5b, por lo tanto no se pueden restar. Queda ahí.
Luego aparece un ejemplo similar al que acabo de resolver, es lo mismo, y la explicación y el paso a paso. Y luego de eso, ejercicios. Definir algunos conceptos que están en la guía, hay que buscarlos en la guía y definirlos acá, y luego completar un cuadro muy similar al que ya se completó arriba. Aparece nuevamente la explicación del grado. ¿Qué cosa es el grado? Es la suma de los exponentes. Y luego aparece una serie de ejercicios donde dicen reduce los términos semejantes en cada una de las expresiones siguientes. Muestra los procesos en hojas anexas. ¿Ya? La idea es que si pueden, agreguen hojas con los procesos de estos ejercicios. En esta parte de ejercicio es sumar, restar términos semejantes. Y para eso tengo que ver los ejemplos, ¿no es cierto?, que hicimos acá. Ojo que aquí aparecen algunas fracciones. ¿Ya? Se aplica exactamente el mismo concepto. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera dice un m más 2m. Un m más 2m serán 3m. ¿Ya? Y eso es lo que hay que hacer aquí en esta parte de los ejercicios. Y eso sería la guía número 11, espero se haya entendido. Dudas también las pueden hacer, ya saben cómo comunicarse conmigo. Muchas gracias por su atención, que tengan un muy buen día.